Palanca coreana contra palanca japonesa. Dos maneras de entender los fighting games. Hoy sabremos las virtudes y los defectos de cada una de ellas. ¿Cuál será la mejor? Quedaros conmigo para averiguarlo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, como ya habéis visto en la intro, vamos a enfrentar dos conceptos muy diferentes que llegan a una misma conclusión. Por un lado tenemos la palanca coreana, en este caso una Sandruska Crown 309. Muchas gracias a Fightbox por incluirla en el stick que me dieron para su review. Tendréis el vídeo por ahí arriba, un Fightbox M8 muy interesante. Y esta Sanwa JLF, un clásico entre los clásicos. Vamos a ver qué diferencias hay y cuál es la mejor opción para vuestro juego o para vuestro estilo de jugar con un arcade stick. Creo que va a ser un vídeo muy interesante porque mucha gente desconoce cómo funcionan las palancas coreanas y por qué son necesarias las palancas coreanas en el mundo de los fighting games. Pero antes de ir a la mesa a desmontarlas y ver todo lo que hay por dentro de estos cacharros, quiero dar las gracias a todos los que os habéis suscrito ya y a los que lo vais a hacer. Os animo a que os suscribáis. Este año me he propuesto llegar a 5.000 suscriptores. Sé que no va a ser fácil, pero con vuestra ayuda estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Así que suscribiros, darle like, comentar, darle a la campanita, todas esas cosas que tenéis que hacer siempre en los canales de YouTube. Como digo, muchas gracias a todos y vámonos a la mesa. Bueno, vamos a empezar, aquí las tenemos las dos, la Sanwa y la Crown. Vale, yo creo que sería justo empezar por la Sanwa porque es la palanca que todo el mundo conoce y que vamos a entender un poco las piezas que la componen y cómo funciona. La Sanwa está compuesta por la bola que tenemos aquí, el eje que tenemos aquí, el cubrepolvo que lo tenemos aquí. Después tenemos un pequeño pivote aquí dentro que pivota, como su nombre indica, dentro de una especie de vaso con forma cóncava. Y después tenemos en la parte inferior tenemos la placa con la PCB, digamos, con los 4 switches que vienen soldados directamente a ella. Después tenemos un restrictor, que es el que restringe, como su nombre indica, los movimientos del actuador, que es esta pieza azul que veis aquí, que está golpeando contra el restrictor. En este caso tenemos un restrictor cuadrado, pero Sanwa vende también un restrictor octogonal, dejaré alguna imagen, y un restrictor redondo. Cada uno de ellos cambia totalmente el feeling de la palanca. Así lo podemos hacer, lo podemos personalizar a nuestro gusto. Vale, después tenemos que el eje está sujeto por un circlip, que lo podemos ver aquí. Y vamos a pasar a desmontarla para que veáis las partes y en qué consiste. La palanca, como vemos, cuando soltamos, retorna a neutro, que es una de las bases de todo esto. ¿Cómo retorna a neutro la palanca Sanwa? Pues una palanca Sanwa retorna a neutro con un muelle, pero bueno, eso ahora lo veremos. Vamos a abrir el restrictor. Sería bastante sencillo quitarlo, no haría falta herramienta, lleva estas pestañas, aunque son un poco cojoneras, ya os lo digo, las vamos aflojando y podríamos sacar el restrictor. Como digo, son muy cojoneras. Vale, sacamos el restrictor, que es esta pieza de aquí, y ya tendríamos acceso a la PCB. Podríamos desmontar la PCB, como vemos aquí, consta de 4 micro switches con una actuación por botón, ¿vale? Llevan un pequeño botoncito y tienen una fuerza media tirando a floja. Una característica de Sanwa es que la actuación es muy sensible. Aquí dentro tendremos un muelle que es el que hace que esto retorne a neutro. Como veis, sigue retornando a neutro sin micro switches y sin nada, ¿vale? Vamos a apartar esto un poquito de aquí. Después tenemos lo que viene a ser el cuerpo principal de la palanca, que es una pieza de plástico. Y ahora vamos a quitar el circlip y a sacar el muelle para que veamos cómo funciona. Pues aquí tenemos el actuador y el muelle y el circlip que se acaba de caer. Como veis, todo el retorno a neutro lo hace este muelle, que por defecto en los Sanwa viene un muelle bastante ligero, pero Sanwa ofrece también, pondré una imagen por aquí, diferentes muelles para personalizar la dureza, incluso muelles con durezas variables dependiendo de el rango donde esté la palanca. Es algo bastante curioso, pero hasta que no lo pruebas no te lo crees. Tenemos muelles que tienen una fuerza al principio de la actuación y una fuerza en el retorno diferentes. Son cosas bastante interesantes. Bueno, aquí tenemos una pequeña pieza que es la que sujeta el muelle. Esto, en estas Sanwa viejas, daba algo de problemas, porque aquí como vemos hay una arandela que está metida
dentro de un cuerpo. Todo esto está engrasado en una grasa especial, grasa Shin-Etsu, se llama así, es japonesa, y es bastante cara, ya os lo digo, pero es una grasa que funciona perfecta, está hecha aposta para este tipo de mecanismos, perdón. Aquí podemos ver la pieza con la forma cóncava, a ver si os la enseño bien, en la que se mete el pivote y, como su nombre indica, ya he dicho antes, pivota, ¿vale? El eje también es una pieza que podríamos cambiar por una diferente, podríamos cambiarlo un eje de aluminio más ligero, hay ejes con un agujero al medio para que pesen menos, hay ejes más largos, hay ejes más cortos. ¿En qué influye que el eje sea más largo o sea más corto? Pues esto es interesante, porque esto funciona con la ley de la palanca básica de toda la vida. Cuando más brazo de palanca en este caso tenemos aquí, mucho más fácil se hace vencer la fuerza del muelle, y eso explica por qué, ya lo veremos después, las palancas coreanas llevan un bate en vez de una bola. Pero como digo, volvamos a la Sanwa, es una palanca infinitamente personalizable. Podemos cambiar los muelles, podemos cambiar el tamaño de los actuadores para que actúen antes o actúen después, para que el recorrido en el que tardan en actuar sea más largo o sea más corto. Podemos cambiar los ejes, como he dicho, podemos cambiar las placas con los micro switches. Os dejaré una imagen por aquí de una Shuriken que tengo montada en un arcade stick que tengo por ahí, que se puede cambiar los switches en modo hot swap, que es algo muy interesante, y así tenemos una personalización del 100%. Tenemos ejes desmontables con desmontaje rápido, os dejaré también una imagen por aquí, los Freak Mods, que son los más conocidos, tenemos palancas de carbono, tenemos cuerpos y pivotes de teflón como es el Otto DIY. O sea, esta palanca tiene una personalización infinita, no casi, directamente infinita. Podemos tener millones de opciones diferentes con todos los pequeños objetos y mecanismos que tiene que podemos personalizar. Bueno, vamos a sacar la Sanwa de plano y vamos a ponernos con la Crown. Ya la montaré después. Vale. Aquí tenemos la palanca coreana. Como vemos, ya hay cosas diferentes. Aquí tenemos un saliente, a esto le llaman collar en inglés, no sé en español si tiene traducción o qué, ¿vale? Una cosa que no he dicho antes, las bolas en las palancas Sanwa vienen con una rosca de métrica 6 y es como un estándar que se pueden desmontar y podemos poner la que nos dé la gana. Yo tengo cientos de bolas y de bates y se pueden intercambiar. En las palancas Crown el eje viene con el bate, en este caso, digamos, fusionado al eje. Venden un eje por separado, pero ya es un accesorio por el que tenemos que pagar, en el que la bola es desmontable con una tuerca, con una rosca M6, como he dicho antes en la Sanwa. O sea, eso sería como una especie de estándar, ¿vale? Tenemos, en este caso, estas tienen un montón de denominaciones, dependiendo de dónde la vayamos a montar. Esta viene con una placa con las medidas de entre centros de agujeros, igual que la Sanwa, que esto se le llama placa japonesa. Esta es la MJ, y la J, New Help Me, es un modelo, ¿vale? De la 309. La J es que lleva la placa japonesa, pero bueno. Vale, lo que decía, la primera diferencia que nos encontramos es este collar. Este collar es importante que lo tengamos en cuenta porque mide unos 5 milímetros de altura, más o menos 4 milímetros y medio en realidad. Pero no todos los arcade sticks de comercio llevan un agujero de 36 milímetros, porque esto tiene 35 milímetros, que es el necesario para poder montar este tipo de palancas. Tienen otro hándicap. El otro hándicap es que son bastante más altas. Esta medida desde la placa, digamos, hasta lo que sobresale más, que en este caso es este tornillo de aquí, bueno, estos 4 tornillos de aquí que sujetan los micro switches, tienen algo más de altura que la palanca Sanwa. La palanca Sanwa la podemos montar en un arcade stick que tenga 40 milímetros de fondo, pero la palanca coreana, en este caso la Crown, hay incluso más gordas que esta, bastante más, viene acá a necesitar 45 milímetros, 5 milímetros más para no rozar con la parte inferior de vuestro arcade stick. Bueno, continuemos. Así, viendo, más diferencias no se ven. Tenemos una placa igual que en la Sanwa, el bate en este caso, que ahora veréis porque es necesario un bate, ya os lo he dicho. Vale, después por la parte de abajo tenemos un circlip, igual, que sujeta el eje. Tenemos un actuador, creo que le llaman bobin o algo así en este caso, pero bueno, deja de ser lo mismo, un actuador. Los 4 micro switches, que en este caso son de botón, pero los actúa una leva. Lo veis aquí. Esto es interesante, creo que todas las palancas japonesas llevan actuación por leva. No tenemos restrictor, que es una de las cosas más llamativas respecto a una Sanwa. Aquí el movimiento lo restringe en realidad el collar, como lo veis, a ver si puedo hacer que se vea. Lo restringe el collar. Este diámetro de aquí es el que nos va a hacer de restrictor.
No hay restrictores opcionales para este modelo. ¿Se podría hacer alguna cosa? Pues sí, se podría hacer alguna cosa, pero no es lo conveniente, ¿vale? Está diseñada para utilizar sin restrictor. Como veis, los 4 microswitches son independientes, no tenemos placa 5 pines como teníamos en la Sanwa para sacar el cableado. Se puede, como opción, hay una placa 5 pines para, digamos, acoplar los microswitches a la placa y dejarlo tipo Sanwa y simplemente conectar el cable de 5 pines, pero en este caso viene con estos microswitches que llevan un conector de 4,8 milímetros. Importante, por si queréis, necesitáis el conector Fasten, pues tiene 4,8 milímetros. Vale, después cositas interesantes que vamos a encontrarnos en esta palanca. Vamos a ver, vamos a desmontar primero el eje y vamos a hacer lo mismo que en la Sanwa. Vamos a desmontar el circlip, que en este caso es un circlip gigantesco y mucho más rígido que el de Sanwa. Sacamos el eje por la parte superior. Aquí no hay lo que viene a ser el pivote ni nada de eso. Tenemos el actuador, a ver si consigo sacarlo. Vale, aquí tenemos el actuador, que simplemente es un diámetro, o sea, es un cilindro, un diámetro digo, madre mía. Es un cilindro con un agujero al medio, no tiene más, ¿vale? Viene en 2 medidas, creo recordar, tengo aquí el otro. Uno que tiene 16 milímetros y este creo que tiene 16,2. Puse el más gordo o algo así. Bueno, hay de diferentes medidas. Esto también es como en las aguas, se puede cambiar. Los microswitches van encastrados con este pequeño agujero y simplemente quitando este tornillo ya los podríamos desmontar y cambiarlos por otro. Hay mucha gente que utiliza los de la marca Gersum, que creo que estos también lo son, pero algún modelo específico que tiene otro tacto o menos recorrido. Esto ya es personalización. Vale, vamos a abrirlo por dentro y vamos a ver qué contiene. Vamos a quitar la placa. Lleva 4 tornillos cogidos con tuercas al cuerpo por la parte de abajo. Los voy a desmontar. Vale, vamos a sacar la placa primero con los 4 tornillos, como os decía. Las tuercas se han quedado abajo. Vamos a quitarlas. Vale. Y aquí tenemos la magia de estas palancas, ¿vale? Aquí tenemos el cuerpo del restrictor. A ver, me vais a perdonar porque en realidad he dicho antes que le llaman bobina al actuador y no, el actuador es un actuador. El bobin es esto, ¿vale? Esta pieza de plástico que vemos aquí, vamos a quitar el cuerpo, a ver si soy capaz de quitarla, ¿vale? Esto de aquí es la bobina, ¿vale? Y la bobina coge a esta pieza de aquí, que es la que hace la magia. Esto es el muelle en la palanca coreana. Esto es una goma que lo bueno que tiene es que hay de diferentes, vamos a decir, durezas. Esta es, creo recordar, la 35. Esto se mide en la escala de Shore, es una escala que se hace para medir durezas de materiales elásticos. Y esta es 35, que ya es blando, pero es muchísimo más duro el retorno a neutro y el manejo que el de una palanca Sanwa de serie. O sea, pero muchísimo más duro, ¿vale? Por eso, lo que os he explicado antes de la palanca es tan importante. Llevan el bate, porque si no tendríamos que hacer una fuerza tremenda con la bola porque se nos crea aquí. Tenemos 3 centímetros más de palanca con la que podemos hacer muchísima más fuerza con menos fuerza, vaya, es física básica. Como decía, la bobina es una pieza que no es intercambiable, no hace falta cambiarla porque está hecha aposta para el eje y para la goma. Pero las gomas sí que hay de muchas durezas. Creo que empiezan desde 20, desde Shore 20 hasta como 55, que debe de ser como una auténtica roca, porque esta de 35 a mí me parece ya durísima. Bueno, ya habéis visto que son muy diferentes, pero en realidad las dos hacen exactamente lo mismo. Las dos hacen lo mismo, que es mover una palanca, mover un eje para que un actuador llegue a unos microswitches y que retorne a neutro y de una u otra manera. Aquí tenemos el cuerpo, que nos lo he enseñado antes, ¿vale? El cuerpo pues no tiene nada, simplemente tiene los 4 agujeros para los tornillos para que la goma pase por aquí. Así como veis, la goma entra perfectamente aquí. Otra cosa a tener en cuenta, interesante también en estas palancas, es que la goma se desgasta. O sea, si sois jugadores muy agresivos o que les hay muchas horas, la goma pierde como elasticidad. No son muy caras, valen como 3 o 4 euros, pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta, que las gomas sufren desgaste. Bueno, montarlo otra vez es muy sencillo, simplemente volveríamos a hacer el proceso inverso a todo lo que yo he hecho y ya estaría. Si vais a comprar una palanca coreana, como digo, tenéis que tener en cuenta 3 cosas. Lo primero, la placa, que sea compatible entre centros de los agujeros con vuestro arcade stick. El collar, que que el agujero sea de 36 milímetros y la altura. 3 cosas muy importantes a tener en cuenta.
En realidad, como ya he dicho varias veces en este vídeo, no sé qué estaba haciendo, estamos hablando de dos conceptos muy diferentes, pero que llegan a lo mismo. Las palancas coreanas nacieron por una necesidad, vamos a decir, del Tekken, del juego Tekken, el juego en 3D de Tekken, porque tiene ciertas técnicas que necesitan de un retorno a neutro muy agresivo y sin un rebote contra los otros microswitches. Si en una sangua como esta pusiéramos un muelle extremadamente duro, cuando soltáramos el neutro, el muelle en vez de retornar a neutro, posiblemente haría pap y golpearía el microswitch del lado contrario, dándonos pues inputs que no queremos. En ese caso, la silicona que habéis visto aquí dentro es muchísimo más estable para eso, y cuando le damos al retorno a neutro, nunca pasa del centro, ¿vale? Se queda ahí y sosteniendo muy bien la palanca para que no toque nunca el microswitch del otro lado. Es bastante curioso, pero es así. Los que no conozcáis Tekken, hay diferentes ataques, os dejaré algún pequeño vídeo por aquí, diferentes movimientos que cada vez han ido a más en las diferentes iteraciones del juego, que necesitan movimientos con retorno a neutro muy rápidos, con muy pocos frames, incluso con un frame a veces, es una cosa increíble. Así que estas palancas son las reinas en el competitivo de Tekken con la gente que juega Arcade Stick. También os tengo que decir que es bastante usual en Tekken que mucha gente use Arcade Stick y Control Pad más que Leverless. No es un periférico que se haya sobrepuesto a estos dos que os comento. Bueno, ya habéis visto todas las diferencias que hay y los usos de cada una. Yo creo que podríamos pasar a una conclusión final de qué va esto de las palancas Corea contra Japón. Perdonad un poco mi voz, pero la tengo un poco desgastadilla, que hemos tenido un evento esta mañana en Terreta Fighters. Os animo a que os suscribáis al X de Terreta Fighters. Muy interesante. Bueno, como decía, vamos a pasar a las conclusiones finales y nos dejamos de la mesa de trabajo. Ya habéis visto que realmente aquí no hay vencedores ni vencidos, sino simplemente dos conceptos muy diferentes para hacer exactamente lo mismo. Ofrecernos un control extremadamente preciso y muy personalizable en cada una de estas dos opciones. Ya sabéis, hay muchas más palancas estilo japonés, incluso japonesas. Podríamos estar hablando de la marca Seimitsu, que tiene también muchas palancas con una semejanza muy parecida a la sangua. En este caso estamos hablando de actuación por muelle. Y también hay otras cosas, como por ejemplo la Canvas Island, que tenéis el vídeo por ahí arriba, muy interesantes, que utilizan el mismo concepto, pero le dan una vuelta de tuerca al añadir switches de teclado a el concepto de la palanca japonesa. También tenemos muchos otros modelos de palanca coreana. Esta JE309, perdón, esta Sanduska 309 sería el modelo básico, vamos a entendernos, pero también el más personalizable, ya que tiene muchísimas opciones desde las que podemos partir para llegar al feeling y a las sensaciones que nosotros queremos al jugar. Así pues, al final esto depende mucho tanto del estilo del jugador como de las preferencias de cada uno. Yo, como siempre, os animo a que las probéis si podéis para sacar vuestras propias conclusiones. Yo sé que todo el mundo no tiene la suerte que tengo yo de que me dejen productos o de que pasen por mis manos tantos productos por diferentes razones, que puedo probar y sacar mis conclusiones. Ya sabéis que yo actualmente estoy jugando con una Canvas Island, esta del vídeo que os he dicho antes, porque es con la que mejor me siento, pero es una palanca que es muy poco personalizable. Podemos como mucho cambiar los muelles, como es mi caso, que le puse un muelle de sangua y poco más, porque no tiene todas las opciones de personalización a las que podemos llegar con una sangua, que son prácticamente infinitas, o a las que podemos acercarnos con esta Canva, que también son muchísimas. Como digo, al final va a depender mucho del estilo de juego y de lo que busquéis en una palanca. Como siempre, ir a vuestros locales. Encontraréis a gente muy maja en todos ellos, estoy seguro, de que os dejarán probar sus arcade sticks si se lo pedís. Bueno, sin más que decir, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.